Muy bien, niños, buenos días. Hoy vamos iniciando con la fecha del día de hoy, lunes 8 de febrero del 2021. Continuamos con el valor amistad. Un amigo es alguien que te da libertad para ser tú mismo. Hoy vamos a trabajar en la clase de español con la secuencia número 2 que se titula La noticia. Vamos a ver el tema de la noticia. A ver, ¿quién me quiere dar, comentar algo acerca de este tema? ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben de la Pues, noticia? pues la noticia es como en periódico, en la tele, que te dicen qué está pasando. Muy bien, que te informan, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo, en tu localidad, en diferentes partes de nuestro planeta, ¿verdad? Muy bien, Karina. ¿Quién quiere aportar algo acerca de la noticia? Ok. Que te ayuda a informarte del, te ayuda a informarte de lo que pasa en todo el mundo, en todas partes. Te ayuda a informarte muy bien, perfecto, Yamal. Bueno, niños, ¿qué está pasando en el mundo? Dice la pregunta. ¿Cómo te enteras de lo que sucede en el mundo? ¿Has visto noticiarios en televisión? Los medios de comunicación son instrumentos cuya finalidad es informar y comunicar distintos mensajes, ya sea de forma oral o de forma escrita. El periodismo es una de las profesiones que se ocupa de informar a la sociedad, ¿sí? El periodismo, pues, que viene de la palabra periódico, ¿verdad? Vamos a continuar. Noticias. La noticia es un texto informativo sobre un acontecimiento reciente que se considera de importancia o de interés. Su función es informar a la población sobre lo que sucede en el mundo. Un suceso se convierte en noticia cuando es actual. Tiene que ser actual, relevante, novedoso e interesante para un gran número de personas. El discurso de una figura pública, entre otros. Perdón, por ejemplo, una manifestación, un número de personas, el discurso de una figura pública, entre otros. El choque de un concierto también, ¿verdad? Eso puede ser noticia. Los periodistas, quienes se encargan de escribir y difundir las noticias, deben de presentar los hechos de forma objetiva, es decir, que no deben de dar información ni mostrar sus emociones, no deben de dar su opinión ni mostrar sus emociones. Asimismo, están obligados a comprobar la veracidad de la noticia. Veracidad quiere decir que sea verdadera, ¿verdad? Y ofrecer a los lectores la información más completa. Para ello, la noticia debe responder a ciertas preguntas. ¿Qué preguntas? Aquí las tenemos. Por ejemplo, ¿qué, dónde, quién, cómo, por qué y cuándo? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién intervino? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó, verdad? ¿O cuándo fue el hecho? Esas preguntas son muy importantes para una noticia. Debe de responder a todas esas preguntas la noticia para que esté completa. Los elementos de una noticia las tenemos a continuación. Aquí tenemos en pantalla una noticia. Dice, por imprudente, joven choca en insurgentes. Un automovilista, primero vamos a leer. Un automovilista se pasó un semáforo en rojo por circular a exceso de velocidad y utilizar su celular al mismo tiempo, lo que ocasionó un choque. El conductor y una mujer que conducía el otro carro resultaron heridos. Y ahí está en el Sánchez, Ciudad de México.
por conducir a exceso de velocidad y enviar mensajes con su celular. Al mismo tiempo, esta mañana un automovilista se pasó un semáforo en rojo en la colonia del Valle. Esto ocasionó que se impactara contra otro automóvil. El accidente ocurrió cerca de las 9 horas en el cruce de las avenidas Xola e Insurgente. Los dos conductores resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos y ahí se les reportó fuera de peligro. Desde entonces, de acuerdo con testigos, Fernando Cuevas, de 19 años de edad, conducía a alta velocidad sobre Insurgentes y se distrajo con su teléfono celular, por lo que no vio el semáforo en rojo. Esta situación provocó que chocara su vehículo contra el de Angélica Arteaga, de 44 años de edad, quien sí respetó la señalización. Al lugar acudieron policías y paramédicos. Para ello, la avenida Insurgentes se mantuvo cerrada hasta las 10 horas. Las autoridades reportaron que se espera la recuperación de Fernando Cuevas para que declare y se determine su sanción. Ok, niños, esta es la noticia. Entonces, los elementos de la noticia vamos a checar. Dice, el titular o encabezado debe de ser un enunciado breve, claro y preciso, que despierte el interés del lector y describa la noticia de manera general. ¿Cuál viene siendo el título? El titular o encabezado viene siendo el título. Y aquí lo tenemos. Es este, ¿verdad? Este que está en rojo. En negro, perdón. En negro con letras grandes. Entonces debe de ser breve, o sea, que no esté muy largo, o sea, corto, claro y preciso, que despierte al lector, ¿verdad? Leer esa noticia. Entonces, al ver el título, dice, por imprudente, joven choca en Insurgentes. Entonces, el lector le despierta la atención, el querer leer la noticia. Ese es el título. Vamos a continuar. Perdón. Con la siguiente. Dice, después del encabezado se coloca un párrafo breve llamado sumario, en el cual se da más información que incita al lector a continuar la lectura. No se coloca punto y aparte y al final de este, ¿verdad? No se coloca punto y aparte, dice. No, si ven ahí que no tiene un punto y aparte, ¿verdad? Aquí donde debe de ir el punto y aparte no está colocado. No se coloca punto y aparte al final de este. Bueno, entonces esto se llama sumario. Es información breve, ¿verdad? Para continuar incitando al lector y que continúe leyendo. Ese es el sumario. ¿Sí? Dice, un automovilista se pasó un semáforo en rojo por circular a exceso de velocidad y utilizar su celular al mismo tiempo, lo que ocasionó un choque. El conductor y una mujer que conducía el otro carro resultaron heridos. No hay punto final. Muy bien. Posteriormente se coloca el nombre del reportero, que aquí dice Ednel Sánchez. Ese es el reportero que escribió la nota y el lugar donde le escribió, que es la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el reportero y el lugar, que es la Ciudad de México. Ok. Vamos a ver otro elemento de la noticia. Viene siendo la entrada. La entrada
es un párrafo que resume el contenido de toda la noticia. En esta parte se responden de manera general las 6 preguntas. Así, el lector estará enterado de lo más relevante. Aquí se encuentra lo que es la entrada, ¿verdad? Por conducir a exceso de velocidad y enviar mensajes con su celular al mismo tiempo. Ahí va a responderte las 6 preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Qué sucedió, verdad? Todo lo que es la información, pero en breve, en un solo contenida en un solo párrafo. Y seguimos con lo que es el cuerpo de la noticia. ¿Sí? Ya toda la noticia ya detallada. El cuerpo de la noticia contiene la información detallada. Se organiza en orden jerárquico. De lo más importante, ¿sí? De lo más importante a los sucesos secundarios. O sea, inicia con todo lo más importante y luego va bajando, ¿verdad? Pero en orden. Que viene siendo todo esto, es el cuerpo, toda esta información es el cuerpo de la noticia. Continuamos con, dice, generalmente las noticias se ilustran con fotografías de lo sucedido. En los medios electrónicos también es posible incluir videos y enlaces a otros sitios para complementar la información. Aquí tenemos la imagen, la fotografía de los 2 carros chocados, ¿verdad? Que chocaron. Esa es, ilustran también las noticias. Y por último, la noticia debe de tener un cierre. En él se informa en qué concluyó el suceso o se mencionan asuntos que en el futuro podrían relacionarse con esto. Este párrafo viene siendo el cierre, ¿verdad? De la noticia. Ok. ¿Sí quedó claro, niños? Los elementos de la noticia. Entonces, con los elementos de la noticia vamos a trabajar en la secuencia 2. Las noticias se clasifican según el tema que traten. Puede ser de deportes, de espectáculos, de política, etc. Posiblemente has notado que así se dividen las secciones de los noticiarios de televisión o de radio, los periódicos impresos e incluso sus páginas electrónicas. Ustedes sí han visto noticiarios en televisión o en la radio. Sí. ¿Y qué es lo que más están hablando ahorita en los noticiarios? Los porcentajes De la vacuna. Coronavirus. Del tema mundial, ¿verdad? ¿Cuál es el tema mundial que estamos? La vacuna. El coronavirus. De la vacuna, ¿verdad? Eso es de lo que más se está hablando en el mundo, en las noticias, ya sean por televisión, por radio o por un medio electrónico, ¿verdad? Ok. Las noticias del clima informan acerca de fenómenos naturales como tormentas, huracanes, lluvias y sequías, así como sobre la temperatura de distintos lugares. Puede ser ese tipo de noticias del clima. También se pueden enfocar en presentar las novedades en cuanto a descubrimientos científicos y tecnológicos. También pueden ser noticias que difundan hechos importantes para la sociedad en general, como manifestaciones, o tratan temas de inseguridad, salud, economía, etc. También pueden ser noticias culturales que muestren las novedades literarias, informan acerca de exposiciones en museos, conciertos de música clásica, etcétera.
Además, comentan lo que sucede en las ferias de libros, como la Feria Internacional del Libro en Guadalajara o la de Palacio de Minería, etcétera. Ese es un tipo de noticia cultural. Pueden ser de espectáculos donde te informan sobre el trabajo de algunos actores, obras teatrales, estrenos de películas, presentaciones de cantantes o de bandas musicales o de cualquier otro evento que se relacione con los espectáculos. Y también pueden ser de política, donde te informan sobre sucesos relevantes, como reuniones entre gobernadores o presidentes, conferencias de diputados o senadores, procesos electorales, campañas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con política. Y también pueden ser deportivas, donde se comentan los hechos más importantes del fútbol, del básquetbol, del béisbol, del tenis, golf, automovilismo, etcétera. Por ejemplo, informan acerca de diversos enfrentamientos deportivos y de los resultados de estos torneos, ¿verdad? O del Super Bowl, ¿verdad, niños? Ajá, del Super Bowl andaban diciendo mucho. Ah, muy bien, porque es noticia mundial, ¿verdad? Maestra, Ok, ¿puedo ir al baño? sí, mi amor. Entonces, vamos ahora a trabajar con nuestro libro. Vamos a trabajar este día 3 páginas. La secuencia 2 se conforma por 6 páginas. Hoy vamos a ver 3 páginas nada más, la primera parte, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que es la página 62, 63 y 64. Bueno, vamos a esperar, le voy a esperar un minutito para que saquen su libro, lo abran, etcétera. Ok, vamos entonces ahora sí, ya todos abrieron su libro y vamos a trabajar con la actividad número 1, que se llama Exploro e Investigo. Vamos a leer y responder las preguntas que están a la derecha. Primero vamos a leer este texto. Dice, androide a escena. Robot femenino protagonista, obra de teatro. Julio 11 del 2013, Japón. Una mujer robot es la estrella que aparecerá en la puesta en escena de Las Tres Hermanas, obra del escritor ruso Anton Chekhov. En los ensayos sorprende que la singular actriz tiene un excelente dominio del espacio y nunca olvida el libreto. Geminoid F es un androide creado por el prestigioso diseñador Hiroshi Ishiguro, que pertenece a la compañía de teatro japonés Seineidan. El director de la obra, Orisa Hirata, aseguró que la parte del androide está previamente grabada y, aunque a veces parezca que improvisamos, todo está programado al milímetro. Maestra. Geminoid F hará su debut teatral en Madrid, España, el próximo mes de agosto. Muy bien. Ahora vamos a responder las 3 preguntas que aparecen a la derecha, ¿verdad? Ya se leyó el texto, ahora vamos a responder. Bueno, niños, dice, ¿qué tipo de texto leíste? A ver, ¿qué tipo de texto leyeron? Una noticia. Una noticia, un texto informativo que viene siendo una noticia. ¿Está bien? Maestra. Vamos a anotar la respuesta. Un texto informativo, porque nos está informando, ¿verdad? Mande. ¿Qué página era? 62. Que viene siendo una noticia. Ahí está. Sí, todos vayan escribiendo junto conmigo para que no se atrasen, por favor. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta.
¿Para qué campos tiene, ahí va entrando Ania, ¿para qué campos tiene trascendencia lo que se dice en el texto anterior? A ver, ¿para qué? ¿Para el cultural, para el científico o para el social? Científico. ¿O para Científico. todos o para dos de ellos, para uno por uno o todos y por qué? A ver, Científico. Es científico. científico, ¿por qué, Yamal? Porque es un robot. Muy bien. Científico, porque pues es un robot, ¿verdad? Es algo tecnológico. ¿Qué más? Nada más científico. Puede ser social. Social, ¿Por qué social? Porque integraron está haciendo una obra de teatro. Ahí sería cultural, porque es una obra de teatro. social porque Y también social, porque la van a presentar ¿a quién? Al público. Al público, a la sociedad, ¿verdad? A personas. Entonces, ¿qué campos tiene? Todos. Todos. Entonces, vamos a notar que para los tres, ¿verdad? Hace trascendencia para los tres. Y vamos a mencionar el porqué de cada uno. Cultural porque van a hacer una obra. Científico porque están usando una tecnología. Y social porque van a presentar al público una obra. Muy bien, así lo van a escribir. Cultural, ¿qué más? Porque hace referencia al teatro, ¿verdad? Porque, bueno, teatro. Así lo vamos a poner en pocas palabras, porque se refiere al teatro. Científico, ¿por qué, Yamal? Porque está usando una tecnología ¿En qué? en una obra o en la vida real. Porque es un robot, ¿verdad? Bueno, tecnología. Al usar la tecnología, la están usando en el robot que va a actuar, ¿verdad? Entre paréntesis vamos a poner robot. Y social, ¿por qué? Porque van a presentar al público una obra. Muy bien, por el público, ¿verdad? porque van a agregar algo que normalmente no se usa la sociedad. ¿Cómo, Mariana? A ver, vuélvelo a repetir porque no te escuché bien. ¿Porque van a qué, mi amor? Porque van a integrar al robot a la sociedad. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a poner público, personas, sociedad. Perfecto. O sea, el robot va a actuar. ¿A quién le va a actuar? A un público, a personas, a una sociedad. Muy bien. Hay un contacto que se llama 1.tv y te manda todas las noticias. Ah, muy bien. Por eso les digo el teléfono móvil. Mande. Con los vecinos metiches. ¿Con quién? Con los vecinos metiches. Con los vecinos, Sí, también los vecinos a veces te hacen algunos comentarios acerca de alguna noticia relevante, ¿verdad? Importante que está sucediendo en la comunidad, en la sociedad, en el mundo. Ok, niños, van a notar entonces en el medio por los cuales ustedes se enteran de algo que suceda donde vives. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar ahora a la página 63. Pasamos a la página 63, donde vamos a continuar con las actividades que vienen. En esta vamos a trabajar con la actividad número 2 y 3. Dice, lee y subraya las respuestas correctas. Usa la información de tu investigación. A ver, ¿qué es una noticia? Lo acabamos de ver. ¿Qué es una noticia? A ver, Pues voy a leer todos los incisos.
Es Revelación por la comunidad, para la comunidad. Información. La última. A ver, primero voy a leerlo y luego Esa sí. analicen las respuestas. A ver, inciso A. es Es suceso. una historia que comparte una persona en sus redes sociales. No. 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 Inciso B. Es un texto en el que un especialista expone su opinión respecto a diversos temas de interés social. No. 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 Inciso C. Es una información que aparece en libros de historia una vez que ha sido demostrada su existencia. No. Es No. suceso reciente. Inciso D. Es un suceso reciente con cierta relevancia para la comunidad. Sí. Sí. Esa es la respuesta correcta. Entonces vamos a subrayar todo el inciso D. ¿Está bien? Esa es la definición de una noticia. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí dice que van a seleccionar 3 características de las noticias. A ver, inciso B. La noticia tiene que tener brevedad, novedad y veracidad. Tiene que ser breve, Sí. verdadera y nueva. Sí. Sí. Muy bien. Esta es la correcta, porque las otras dicen realidad, ambigüedad y eternidad. No. Serenidad, autenticidad y honestidad tampoco. Integridad, solidaridad y capacidad, pues no, ¿verdad? Entonces una noticia tiene que ser breve. Por la segunda, Novedad es que sea nueva, ¿verdad? la Algo segunda- nuevo. Y veracidad es que sea verdadera. ¿Sí? Ok. La segunda dice eternidad y se supone que tienen que ser nuevas. Muy bien. Vamos ahora a escribir otras características que consideres importante que debe de ser una noticia. A ver, Importante, informativa. importante. A ver, Informativa. vamos a anotar y tiene que ser importante, ¿verdad? ¿Qué más? Informativa. Que nos informe, ¿verdad? Muy bien. Importante, informativa. Muy bien. Ok, niños. Vamos ahora a pasar a la actividad número 3. ¿Está bien? Muestra cómo de que no te tres tipos de enfoque de las noticias. Permíteme. Ya tenemos el primero de la tercera. Mande. Ya tenemos el primero en la tercera. Ya tenemos que el primero de la tercera. Dice, anota 3 tipos de enfoque de las noticias. Apóyate en tu indagación. El coronavirus. Objetiva. Tiene que tener una noticia objetiva. Por ejemplo, ahorita han llegado 300 vacunas, por ejemplo, Hermosillo o algo así me tengo con mente. Miren, las noticias a veces presentan objetividad, que eso viene de la palabra objetiva. Objetividad, amarillismo también presentan. Objetividad. ¿Qué quiere decir amarillismo? A ver. Amarillismo. ¿Qué entiende? Que exageran, que le ponen de más y asustan a la gente, ¿verdad, niños? Que le ponen como un toque que lo hace provocar asombro o escándalo o algo así. Ándale, asombra, susto, escándalo, etcétera, ¿verdad? Que le inventan de más, pues. O también Bueno. hay veces que Aquí ya tengo ya la está en definición, maestra. que ya está en rojo y dice que está en amarillo
y ya cuando dura más tiempo en rojo, ya dicen que está en rojo. Muy bien. O que se murieron 3 y ponen 30, ¿verdad? Exageran, ¿verdad? Eso es el amarillismo. Y sensacionalismo. Aquí me equivoqué. Le puse una T. Sí. El amarillismo es tendencia de algunos medios informativos a presentar las noticias de A mí también me apareció así en Google. aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el fin de provocar asombro o escándalo. Muy bien, muy bien. Gracias, Cristóbal, por investigar. Entonces, asombran, escandalizan, hacen la noticia más exagerada, ¿verdad? Bueno, niños, Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de abajo de la actividad 3, donde van a unir cada noticia con la sección que les corresponda. Por ejemplo, la sección es nacional, cultural o de deportes. Y a la derecha tienen 3 noticias. Una dice, Guillermo del Toro gana en el Festival de Cine de Venecia. ¿Qué tipo de noticia, qué sección le corresponde esta? Cultural. Cultural, porque habla de cine. Muy bien. Siguiente. El ajedrecista ruso Garry Kasparov participa en torneo. Deporte. Es un deporte el ajedrez, ¿verdad? Ya se dio cuenta que los dos nombres de los rusos que hemos leído ahorita llevan V al final. Ah, sí, es verdad. Muy bien. El exgobernador Javier Durán fue extraditado. Nacional. Es nacional porque es dentro del gobierno de una nación, ¿verdad? La última y la más fácil, casi nadie la dijo. Muy bien. Ya terminamos con lo que es la página 63. Vamos a pasar ahora con la página 64. ¿Está bien? Y en la página 64 vamos a dar lectura a la sección Comprendo. Y vamos a ir subrayando lo que yo les vaya diciendo, por favor. Bueno, primero que nada tenemos que una noticia es información relacionada con un hecho actual. Todo esto lo vamos a subrayar. Y se difunde por diversos medios de comunicación, ya que es de interés público por haber ocurrido en nuestra localidad o bien porque influye en la vida de miles de personas de nuestro país o del mundo. Para estructurarla, los periodistas formulan y responden las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién participó? Esas 6 preguntas son muy importantes al redactar una noticia, niños. Porque si no están incluidas las 6 preguntas por la noticia, le va a faltar información. Bueno, ya que ello permite obtener y ordenar la información más importante de lo que ocurrió. Las noticias tienen 3 partes, que son titular, entrada y cuerpo. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? El titular y la entrada resumen lo más relevante. ¿Sí? Es el primer párrafo, ¿se acuerdan? Y donde va resumido lo más importante. Mientras que en el cuerpo se incluyen detalles que ayudan a comprender el resto del suceso. Eso pasa en el cuerpo, la demás parte de la noticia. Subrayen todo eso que ven en pantalla, por favor. Esta ya hice la actividad de abajo. Ok.
Bueno, ¿ya subrayaron para pasar a la siguiente parte? Sí. Ok. Sí. Bueno, voy a borrar. Bueno, entonces dice, en ocasiones, subrayen también, utilizan. ¿Qué utilizan? Imágenes. Imágenes que ilustran Muy lo bien. Y nos relatado. vamos a imágenes que ilustran lo relatado en las noticias. Estas siempre se acompañan de un pie que nos ayuda a entender mejor la relación que existe entre la imagen y la noticia. Un pie es una información que viene con unas letritas muy chiquititas que viene debajo de la imagen y nos ayuda a entender mejor la relación que existe entre la imagen y la noticia, ¿verdad? Y también para que nos demos una mejor idea acerca de esa noticia. Por ejemplo, si está hablando de un choque, pues tienen que aparecer los carros, ¿verdad? Chocados ahí. Y ahí me ponen unas letritas que nos ayuda, a veces nos lleva a una página donde nos informan, está la información más completa. Por otro lado, las noticias se clasifican en secciones según los temas que difunden. ¿Cuáles secciones pueden ser? Cultura científica, Cultural, deportiva, científica. política, entre otros. Muy bien. Esas son 4 de muchas secciones, ¿verdad? Además, cuentan con varios elementos para ser presentadas al auditorio, dependiendo de si se transmiten de forma impresa o también se pueden transmitir de forma electrónica. Por ejemplo, en los medios escritos son aspectos elementales, la fecha de la publicación. Aspectos elementales, vamos a ver. En los medios escritos, los aspectos elementales, o sea, más importantes, debe de estar la fecha de publicación. En un medio escrito como el periódico debe de haber imágenes, los pies de fotografía y el cuerpo del texto, o sea, toda la noticia completa. Mientras que en los electrónicos encontramos videos, galerías de foto, audios y enlaces a otras notas o alguna información adicional sobre el tema, entre otros. ¿Está bien? Voy a esperar un momentito para que terminen de subrayar. ¿Listo? No. Muy bien. El número 4 está diciendo que es Yair, el cuarto participante, y dice que la ilustración se encuentra ahí en la foto. Está muy bien. Muy bien, ponemos una palomita que está correcto. Michael está diciendo que el número 2, Maestra, era el de abajo, la perdón. fecha de Era el de publicación. abajo. Mande. Era el de abajo, maestra, me confundí. Corrígela, pues no pasa nada. Ah, el de abajo sí. Ok. Muy bien, Michael. Ponemos una palomita porque está correcto. Está señalando la fecha de la publicación, que es el 1 de octubre del 2016. Qué larga la fecha. Mande. Larga la fecha. Muy bien, vamos a esperar a los otros 3 participantes. El número 6 le tocó a Jesús David y dice que el cuerpo del texto no está correcto. Vamos a buscar bien el cuerpo del texto, Jesús David. Y después lo correcto. Falta el número 3 que le tocó a Carla Regina. ¿No se encuentra Carla?
Sí, creo que sí. Carla. Ya quedó, niños. Chequen respuestas, por favor. Chequen respuestas de la actividad número 4. Y con esto damos por terminada la primera parte de la secuencia 2 de español. ¿Está bien? Y vamos a continuar con la siguiente materia del día de hoy. Bueno, niños, vamos a continuar ahora con la clase de matemáticas y vamos a ver la secuencia 4. La secuencia 4 que se titula área de figuras compuestas por triángulos. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué recuerdan acerca del área del triángulo. ¿Qué es área para ustedes? ¿Qué es área? Área. Pues en lo que está la figura, lo que la mueves y cambia en área, ¿no? O algo así. No, el área es todo lo que está dentro de una figura, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está dentro. Sí. Ok. Dice, en muchas situaciones de la vida diaria es necesario calcular el área de algunas figuras geométricas. Una de estas figuras es el triángulo, que se usa mucho en las construcciones. Para calcular su área solamente se requieren 2 medidas de referencia. 2 medidas, que viene siendo la base, esta, y la altura. ¿Sí? La base, que es la parte que está donde se recarga la figura, donde se detiene. Y la altura, lo que mide de alto el triángulo. Esas 2 medidas nada más vamos a ocupar para poder encontrar el área del triángulo. Un triángulo rectángulo es una figura geométrica de 3 lados que tiene un ángulo de 90 grados y 2 ángulos agudos menores de 90 grados. Los 2 lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, la base y la altura, se llaman catetos. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90 grados. Perdón, muy chuequito. Y estos 2 ángulos miden menos de 90. Estos 2 miden 90. Menos de 90, perdón. Entonces dice que los dos lados que forman el ángulo de 90, es decir, la base y la altura, se llaman catetos. ¿Sí? Estos dos. Este lado y esto. Estos 2 lados están formando el ángulo de 90. Esos 2 lados, uno se refiere a la altura y el otro se refiere a la base, que está acá base y acá altura. Esos 2 lados se llaman catetos. ¿Sí? El área de un triángulo es la medida de la superficie, su superficie, lo que está contenido dentro del triángulo. Eso viene siendo el área. Para calcular el área de cualquier triángulo se requiere conocer la medida de su base y la medida de su altura. Que la base se va a abreviar con la letra B labial y la altura se va a abreviar con la letra H. ¿Está bien? El área se obtiene al multiplicar la base por la altura. ¿Sí? Y dividir el resultado entre 2. El área se obtiene al multiplicar la base por la altura y dividir el resultado entre 2. Base por altura entre 2. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para obtener
el área de los triángulos. Dice, se tiene, por ejemplo, un triángulo con 3 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Entonces el área del triángulo anterior se calcula con esta fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Quiere decir que vamos a poner, ¿cuánto mide de base? 3. ¿Cuánto mide de altura? 5. 5, muy bien. Todo esto lo vamos a multiplicar y el resultado lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es 3 por 5, niños? 15. 15. Entre 2. ¿Cuánto es 15 entre 2? Hacemos una división y buscamos el resultado. ¿Cuántas veces 30. cabe el 2 en el 15? Tabla del 2 en el que se acerque el 15. ¿2 por cuánto? 2 por 7. Por 7. 7. Bueno, 2 por 7, 14. Bien. Para 15, 1, perdón. Ok, 1, ¿verdad? Ponemos un punto y un 0. ¿Qué hacemos con el punto? Lo subimos y bajamos el 0. Ahora el 2, ¿cuántas veces cabe en el 10? 5. 5 veces, porque 2 por 5 es 10, para 10, 0. ¿Cuánto fue el resultado? 7.5. Está fácil, maestra. Está fácil. Centímetros cuadrados. Siempre que se refiera a que es área, va a ser al cuadrado. Ese es el resultado. 7.5 centímetros cuadrados. En esta secuencia, que es la secuencia 4, vamos a trabajar con puras áreas de triángulos. Y está muy fácil. Bueno, vamos ahora a continuar. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura entre 2. La base es la medida del ancho de la tela, 30 centímetros, y la altura es la medida del largo de la tela, es decir, 80 centímetros. En la fórmula coloca los valores en el lugar de las letras. Base es igual a 30 centímetros. Altura es igual a 80 centímetros. Entonces se multiplica. Esto viene siendo la base y esto viene siendo la altura. La base son 30 por 80. Se multiplica 30 por 80 y da un total de 2.400. Ya que tengan el resultado de la multiplicación, se hace una división y el resultado va a ser 1.200, ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Ok? Dice, un triángulo rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto. Todos los triángulos que tienen un ángulo recto son triángulos rectángulos. Si se coloca de esta manera, su altura, que se abrevia con la letra H, y su base, que se abrevia con la letra B, quedan como se muestra así, base y altura. Un triángulo rectángulo puede estar colocado en diferentes posiciones, como está en la imagen. En diferentes posiciones no importa la rotación, ¿verdad? Que se le dé, pero no deja de ser un triángulo rectángulo. Si se coloca de esta manera, pues la altura la altura siempre va a estar de forma vertical y la base la vamos a localizar, encontrar de forma horizontal, acostada. ¿Sí? No importa la posición de un triángulo, su área siempre se calcula con la misma fórmula, que es base por altura entre 2.
Ahora sí, niños, vamos a trabajar con lo que es la página 88 y 89. Nada más 2 páginas vamos a trabajar el día de hoy. ¿Está bien? En la página 88 dice que vamos a leer y vamos a responder las 4 preguntas que tenemos debajo del texto. Un poco de historia. La palabra geometría significa medida de la tierra y tiene su origen en las palabras griegas. Geo quiere decir tierra y metrón quiere decir medir. ¿Sí? Bueno, según el historiador griego Heródoto, los antiguos egipcios inventaron la geometría debido a la necesidad que tenían de marcar nuevamente los límites de las parcelas después de las inundaciones provocadas por el río Nilo. Al ingresar el río a su cauce, los llamados tensores de cuerda o anudadores, como lo están viendo ahí arribita, sí, como unos nudos, utilizaban cuerdas con 12 nudos para marcar nuevamente los límites de los terrenos, pues sabían que con esas cuerdas y con los nudos a la misma distancia podían señalar ángulos rectos. Este método de la cuerda fue muy usado en las majestuosas construcciones egipcias, como las pirámides, las esfinges y los templos. Cuando ellos construían, niños, los egipcios utilizaban ese método de los nudos, ¿sí? Para marcar la parcela. Para marcar los grados y que el edificio, la construcción, no le saliera chueco, pues que estuvieran los grados rectos. ¿Sí? Bueno, ahora van a responder. Les voy a dar 2 minutos para que me respondan las 4 preguntas y ahorita las comentamos. ¿Está bien? A checar respuestas. ¿Qué significa la palabra geometría y cuál es su origen? A ver, Medida aquí de la arribita tenemos, En las a ver, palabras geometría. griegas, ¿Qué geo, significa? tierra. Medida de la tierra y su origen en las palabras griegas geo, que significa tierra. Ahí está. Eso es lo que significa. Significa medida de la tierra. Y su origen Es de las palabras griegas. es de las palabras griegas, que viene siendo geo, significa tierra, y metrón metrón es significa medir. medir. Todo eso me van a responder. Debieron de haber respondido. Ahí, esa es la respuesta, niños. Yo sí lo puse así. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hacían los egipcios para señalar los límites de las parcelas? Hacían cuerdas con 12 nudos. Con 12 nudos. ¿Hacían qué? ¿Cuerdas? Utilizaban cuerdas con 12 nudos. Muy bien. Y que se encuentra acá, ¿verdad? Sí. Utilizaban, esta es la respuesta. Utilizaban cuerdas con 12 nudos. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿Qué tipo de triángulo representa la figura formada por la cuerda con nudos? Un triángulo rectángulo. Sí. Un triángulo rectángulo. Que viene siendo este, ¿no? Es un triángulo rectángulo. No puede ser un triángulo equilátero porque recuerden que tiene 3 lados diferentes. Y porque todos sus lados son diferentes. Y miren, sí. Aquí se encuentra el ángulo recto. ¿Lo ven? Sí, aquí está marcado con rojo. Este ángulo, niños, debe de medir 90 grados. Y los otros 2 ángulos, estos van a medir menos de 90.
menos de 90. Así es un triángulo. Esas son las medidas de un triángulo rectángulo. Menos de 90. De 90 grados. ¿Sí? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados y los otros dos ángulos miden menos de 90 grados. Si quieren ahí en la imagen, pongan las medidas para que vean ustedes las características del triángulo rectángulo. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cómo imaginas que los egipcios construyeron sus pirámides? Ustedes van a poner cómo se lo imaginan que hicieron sus construcciones, los egipcios. Van a escribir. A ver, no lo comenten todavía. Primero quiero que piensen y cada quien escriba su respuesta. Yo ahorita voy a preguntarle a 3 al azar y que me van a decir cómo se lo imaginan. ¿Está bien? Un minutito para escribir esa respuesta, niños. Niños, vamos a leer el comprendo de la página 89. Aquí tenemos una información muy importante. Dice, los triángulos rectángulos se llaman así porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Es decir, de 90 grados. Y ahí cada triángulo tiene marcado el ángulo recto, ¿verdad? Es en el naranja, está ahí el verde y el azul. Nada más un ángulo es el recto. Los otros dos ángulos son ángulos agudos. Quiere decir que miden menos de 90 grados. Como sabes, el área de un triángulo se calcula multiplicando la medida de la base por la altura. Aquí tenemos un rectángulo donde está formado por dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, para sacar su área, su medida del área, su fórmula es área base por altura y el resultado se divide entre 2. Si trazamos una de las diagonales del rectángulo, se obtienen dos triángulos, que es esta, ¿verdad? Es una diagonal. El rectángulo tiene dos diagonales, pero si trazamos una diagonal, pues se va a dividir en dos triángulos, en este y en este. Y son dos triángulos rectángulos iguales. Los lados del ángulo recto de cada triángulo coinciden con la medida de la base y la altura del triángulo. ¿Sí? Estos son los dos lados del ángulo recto, ¿verdad? Ese sería la altura y ese sería la base. ¿Sí quedó claro? Esa sería la base y la altura del triángulo azul. Y del triángulo blanco, el lado este es la altura. Siempre la altura tiene que estar de forma vertical y de forma horizontal está la base. Ahí está. Esos son los lados de los triángulos. Por lo tanto, para calcular el área del triángulo rectángulo, pues se multiplican las medidas de sus lados del ángulo recto y el resultado se divide entre 2. O sea, base por altura. Y el resultado se divide entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, el área del triángulo dice que la base mide 7 y la altura mide 4. Se multiplica y el resultado se divide entre 2. 7 por 4, 28, entre 2 es igual a 14 unidades cuadradas. Ahora sí, vamos a pasar a realizar la actividad número 2, 3 y 4. Van a rodear los nombres de los cuadriláteros que se dividen en dos triángulos rectángulos iguales. A ver, aquí hay dos cuadriláteros que se dividen en dos triángulos rectángulos. ¿Cuáles creen ustedes que sean?
¿Qué pasa, maestra? El rectángulo y el cuadrado. Muy bien, el cuadrado y el rectángulo. Eso se dividen en dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Siguiente. Número 3. Con base en tu indagación van a subrayar las oraciones verdaderas. Aquí hay 3 oraciones que van a subrayar. 3 son verdaderas. A ver, inciso A. El rombo se divide en 4 triángulos iguales. Sí, sí. Sí, muy bien. Vamos a subrayar el inciso A. Inciso B. Descomponer una figura en triángulos, rectángulos, ayuda a calcular su área. También es porque un rectángulo, si lo dividimos, si trazamos una de sus diagonales, vamos a tener dos triángulos y le podemos sacar el área a un triángulo. Maestra, ¿Verdad? tienes Y como dos, son dos iguales, pues luego lo multiplicamos por 2 y ya maestra, vamos a encontrar el área total del rectángulo. maestra, y aparte, si al triángulo, al cuadrado, al rectángulo lo partes a la mitad, te dan 2 triángulos escalenos. Ah, también, sí, cierto. Muy bien, vamos a continuar. Inciso C. El romboide puede dividirse en un triángulo, rectángulo y dos rectángulos. No, No, el romboide tiene sus lados diferentes, es imposible. Inciso D, al dividir un cuadrado por su diagonal, se obtienen dos triángulos rectángulos que son isósceles. sí. Muy bien, entonces esta es la tercera que vamos a subrayar. Muy bien, niños, con esto vamos a terminar la primera parte de la secuencia 4, pero vamos a realizar en pizarra, les voy a compartir pizarra para sacar el área de unos triángulos que yo les voy a presentar. ¿Está bien? Un ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio para obtener el área de los triángulos. Faltaba la 4, que no me acordaba. Van a colorear las figuras que representan triángulos rectángulos. Hay 3 figuras que son que representan triángulos rectángulos. A ver, Raúl, señala la primera, la que tú creas. Maestra, ¿puedo hacer la segunda? ¿Cómo le hago? A ver. Ponle una palomita. Ya puse, maestra. ¿Puedo No, poner la esa es otra? incorrecta. ¿Puedo ponerla, maestra? ¿Puedo ponerla, maestra? Sí, Yamal, pon otra. A ver, Raúl, tienes que buscar que tenga un ángulo de 90 grados. Maestra, ok. ¿esa está bien la que puse? No, está incorrecta porque sus ángulos no miden 90 grados. Un ángulo que mide 90 grados. Maestra, pero dice que representen triángulos rectángulos, no que midan 90 grados. Esa, maestra. Esa sí es. Ah, ok. Pero, Yo. muy bien. ¿Sí la puse bien? Ahora en el cuaderno van a realizar la siguiente actividad. Van a obtener el área de los siguientes triángulos.
Yo les voy a dibujar el triángulo y les voy a colocar las medidas que mide, lo que mide cada uno de sus lados, que es la base mide 8 centímetros y la altura 4 centímetros. Y les voy a facilitar la fórmula para encontrar el área de ese triángulo. Y aquí a la derecha vamos a hacer el siguiente. Como ven, son triángulos rectángulos, ¿verdad? Vamos a realizar estos dos, ¿está bien? Las operaciones las vamos a hacer a un lado. Maestra, ¿le vamos a mandar esto? Sí, me lo van a mandar por plataforma. Esta Pero, actividad. o sea, usted nos va a poner los triángulos o los vamos a hacer todos. Ya están puestos los triángulos, esos dos. Esos dos. Esta actividad la van a realizar ahorita y me la van a mandar por plataforma. ¿Listo? ¿Cómo vamos?